para que sigamos manteniendo el ritmo del programa y vamos a pasar, a ver si con esto ya nos organizamos, a la conferencia del profesor Jimeno Feliú. El profesor Jimeno Feliú, conocido por todos, pero requiere una presentación formal para la clausura de este congreso, el 6º Congreso del Observatorio de Contratación Pública. El profesor José María Jimeno Feliú, catedrático de Derecho Administrativo, ha sido presidente del Tribunal de Recursos Contractuales de Aragón, codirector del Observatorio de Contratación Pública de España y con sedes en Argentina, ahora mismo en Costa Rica, próximamente en República Dominicana, Panamá y esperemos que en toda Iberoamérica. Es miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y de la Red Iberoamericana de Contratación Pública que preside el profesor Rodríguez Arana y es un investigador global. Es cosa de ver algunos indicadores que hay que actualizarlos, profesor Jimeno, de la página del observatorio porque han ido en aumento. En Google Scholar tiene un índice H de 21 y un índice I10 de 50. Más de 250 publicaciones, más de 30 monografías y una de ellas, la más reciente, publicada ahora mismo en Marcial Pons, titulada Hacia la buena administración desde la contratación pública y que coincide con la conferencia magistral de clausura de este congreso. Profesor Jimeno, cuando usted quiera. Bueno, no les cansaré después de este congreso intenso y después de las magníficas intervenciones, reflexiones, sugerencias de todos los ponentes que hemos tenido aquí. Yo querría quizás elevar un poco, pasar de lo más concreto a lo más abstracto, que a veces también puede venir, y acercarnos al mundo de los conceptos para ver cómo nos puede servir en la práctica, ¿no? Yo creo que estaremos todos de acuerdo que las administraciones públicas que tienen una función de liderazgo muy clave para cumplir el mandato constitucional de la transformación que demandan los ciudadanos en un contexto de Estado social, democrático y de derecho, se ancla en estos momentos en un derecho que es la buena administración. Un derecho que en España han desarrollado muy bien el maestro Jaime Rodríguez Arana, magníficamente José Antonio Moreno, que no lo veo por aquí, en la lección inaugural, que no te veía, que dio hace 2 años en su Universidad de Castilla-La Mancha, y como nos recordaba Belén Noguera ayer, el profesor Joaquín Torno nos ha dicho que es el alma de la administración. Me interesa mucho que reflexionemos en esto, porque la Carta Europea de Derechos Fundamentales lo cita expresamente como uno de los derechos fundamentales y porque tiene que ver con algo que es clave, ¿no? Que es la misión de las administraciones públicas. A veces nos olvidamos, cuando tomamos decisiones en el día a día muy complicadas y con los tiempos, que nuestra misión es hacer buen gobierno, buena administración y que nos debemos, sobre todo en los resultados, a la ciudadanía. Elena Fonseca, en su magnífica intervención de discurso inaugural, nos decía, igual hay que desaprender para aprender. Yo he desaprendido cosas en este congreso y espero aprender. Quizás debemos volver a esa idea de para qué estamos como organización, qué se espera de nosotros y cómo cumplimos esos fines constitucionales. Claro, yo soy académico, me gusta citar también a la doctrina de la que hemos aprendido, de nuestros mayores. Querría recordar aquí, por ejemplo, 2 reflexiones de 2 maestros. Una de mi maestro García de Enterría, cuando hablaba de riesgo y ventura, cuyas lecciones aplicadas a todo esto del reequilibrio económico, la crisis económica, igual nos habrían ayudado a salir mejor de las interpretaciones, donde vemos a veces revisiones cuando no hay revisiones y donde, por contraposición a otros países que han dado una solución diferente, España nos hemos enrocado en problemas que a veces son conceptuales. Y otro trabajo que siempre me ha resultado muy sugerente, profesora Ariño Ortiz,
en un trabajo de revista Administración Pública, El enigma del contrato administrativo, donde venía al final a concluir que el enigma del contrato administrativo no son las prerrogativas de la Administración, no es el poder que pueda tener para decidir, sino que tiene que ver con la satisfacción del interés general. Porque el contrato administrativo, ahora el contrato público, no son las prerrogativas, lo explicaba también muy bien el profesor José Luis Meilán. El contrato administrativo va vinculado al cumplimiento de los fines institucionales que tienen las administraciones públicas, y uno de ellos es el buen gobierno. ¿Y por qué la contratación pública nos puede llevar a contribuir a este fin institucional del buen gobierno, de la buena administración? Nos han dado cifras, movemos muchísimo dinero público, invertimos el dinero de los ciudadanos, y me interesa mucho la precisión, ya no desde el punto de vista presupuestario, sino de ciencia política de lo que es inversión y gasto. Estamos movilizando recursos públicos que aportamos la ciudadanía para cumplir los fines, las políticas públicas que como país, como Estado, como proyecto social queremos realizar, ¿no? La presidenta de la Comisión Europea, en su discurso ante el Parlamento Europeo este año, se citaba el otro día, fijó un importe estimado del 14% del Producto Interior Bruto, cifra que ya nos debería hacer reflexionar, y fijó como uno de los objetivos prioritarios del Gobierno europeo, la Comisión Europea es el Gobierno europeo, mejora de la aplicación de la contratación pública, a la vista del informe del Tribunal de Cuentas Europeo que nos han citado, donde se ha visto que ha fracasado ese proyecto de regulación, en parte, quizás por mala técnica normativa y en parte por mala interpretación de lo que se pretende. Yo creo que a veces carecemos de, acabaré con esta reflexión al final de la intervención, no sabemos dónde ir. Entonces, claro, si no sabemos dónde ir en la interpretación de la norma, pues nos quedamos a veces en los formalismos. Enrico Letta, que creo que es un referente al que se le encarga por la anterior comisión que haga un estudio de hacia dónde va Europa, tiene un estudio que publica, se presenta en mayo, sobre qué es Europa como proyecto de Europa, a dónde vamos, que se titula Más que un mercado. Y la reflexión que ahí me interesa mucho, porque al final la contratación pública en algunos países, España principalmente, ha pensado que la contratación pública es competencia, es mercado, y se olvida de los objetivos estratégicos, que es la mejor calidad de prestación de los servicios públicos, la mejor atención a los ciudadanos en sectores a veces tan importantes como los servicios a las personas. Lo hemos visto en la mesa de salud, pero nos podría pasar en los servicios sociales, donde por mor de ese interés de la competencia, de la concurrencia, nos olvidamos de la esencia, de la misión, que es la buena administración, que es el buen gobierno. Es verdad que el informe Draghi habla de mejorar la competitividad, pero la competitividad en el entorno de un Estado social, de las políticas públicas, de los derechos humanos, que bien nos habla también el profesor Rodríguez Ana. Me interesa mucho que veamos cuál es nuestro rol institucional. A veces el gestor público se olvida que estamos para esto, que somos quizás la pieza fundamental para que funcione el Estado de Derecho. Una buena contratación pública puede contribuir a desarrollar esas políticas que diseñan nuestras autoridades elegidas democráticamente. Una buena contratación pública es también democracia, es consolidación de ese pacto social que tenemos con los ciudadanos. La compra pública, por tanto, tiene que estar alineada con la buena administración. En el debate lo hemos visto en un contexto europeo. A mí me gusta siempre recordar que en España hacemos interpretaciones muy pegadas a nuestras normas. Nos cuesta superar la inercia del contrato administrativo, del reglamento como norma de desarrollo, cuando creo que tenemos elementos interpretativos superiores que nos darían pista para resolverlo. Tenemos las directivas, mira, las directivas no son claras, pero tenemos una jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que es un derecho pretoriano, que ha aclarado muchas cosas, a la que no vamos. Ha aclarado cuando hay contrato público y no hay contrato público. Ha aclarado
A veces no tanto, aclarado en qué casos puedo hacer un modificado o no puedo hacer un modificado. Y sin embargo en España le damos las vueltas porque seguimos a veces un poco con el bagaje conceptual del contrato administrativo, de las prerrogativas del poder, que creo que queda muy superado con la regulación europea, que piensa en clave de economía, de competencia, pero sobre todo de satisfacción de los estándares de las políticas sociales europeas. Y donde el mundo de los conceptos es un mundo de concepto europeo. Ha salido aquí qué es contrato público o qué no es contrato público. ¿A dónde llega la regulación de la contratación pública o a dónde no llega? O, algo que en España no hemos querido explorar, ¿qué pasa en los contratos de importe no armonizado? Es decir, en España, como no hemos sabido qué hacer, hemos extendido el régimen de los contratos armonizados a todos los contratos, quitando los contratos menores, porque algo había que hacer, y en otros países lo que han hecho es establecer procedimientos simplificados diferentes, con reglas diferentes, que les permiten funcionar muy bien. Me dicen, en Francia tienen contratos menores hasta 100.000 euros, también por lo tienen todo muy profesionalizado con central de compras, y no han tenido problemas de eficiencia. Me interesan los conceptos porque a veces nos perdemos y tenemos la solución en Europa o lo que han hecho otros países. Olvidamos la carga conceptual. Cuando aquí con la crisis económica nos hemos encontrado con el alza de los precios y el problema de qué hacemos con los contratistas, si hubiésemos ido a nuestros clásicos, veríamos que con el principio de honesta equivalencia lo teníamos resuelto, cosa que ha hecho Italia, que ha modificado el Código de Contratos Públicos sin muchísimos problemas, porque era uno de los objetivos de su plan de reconstrucción y resiliencia, donde ha puesto ese principio como, en su artículo 1, empieza como principal función o misión de la contratación pública italiana, cumplir el resultado de la prestación. Porque a veces en España nos hemos centrado mucho en el procedimiento, en la tramitación, en las reglas, en vez de pensar en la ejecución, en el cumplimiento, en la mejor calidad de la prestación. Y la contratación pública tiene que ser estratégica. Estoy utilizando imperativos. Yo veo los documentos europeos y nunca me ha quedado duda de que es obligatoria. Ayer, José Pernas por la tarde, con precisión y pasión, como le caracteriza a él, nos quería convencer de que hay que superar esas dudas sobre hasta dónde se puede llegar con la compra pública estratégica, muy especialmente en el ámbito ecológico, que lo veo muy claro. En España nos cuesta mucho asumir ese rol de satisfacción de la buena administración desde una compra pública estratégica. Hay una sentencia que a mí me gusta mucho recordar, la estudió muy bien Teresa Merina, el asunto del comercio justo de Holanda de 2012, cuando el abogado general Cocot, en 2010, en unas conclusiones muy sugerentes, se planteaba si comprar café de comercio justo o no comercio justo, si eso afectaba o no a la competencia, ¿no? Y haciendo un poco de poesía, como hacía la abogada Cocot, como hacía Elena Fonseca en su intervención inicial, decía, claro, aunque en puridad el objeto de la compra de café sea el mismo, provenga de comercio justo o provenga de una plantación que ha explotado mano de obra infantil y ha contaminado, decía, en el paladar de un consumidor responsable siempre le dejará un regusto amargo. Yo creo que este congreso debe servir para reeducar el paladar, quizás las administraciones públicas, y que vean en la compra pública responsable no algo optativo o un mantra moderno, sino algo que es ADN de una administración pública, que es satisfacer los estándares de calidad ecológicos y sociales, que no son potestativos, es que son obligatorios, son obligatorios. Yo supongo que todo el mundo aquí se ha leído el Tratado de París y que sabe que los objetivos de descarbonización no son de opción, son obligatorios. Y sin embargo en España, aunque esto no ha salido indirectamente, seguimos en ¿estarán vinculados o no estarán vinculados al objeto? El legislador estatal, cuando hace la reforma del 17 y en el 145, quitó el objeto vinculación directa, quitó la vinculación directa, se quitó intencionadamente para decir, ya no lo pone, pues ya está, pues no. Seguimos pensando que la vinculación tiene que ser directa y que
comprar, por lo tanto, un coche ecológico no, debe dar igual mientras funcione, que comprar mascarillas a los chinos debe dar igual mientras sea más barata, o que comprar tecnología a los rusos o gas da igual, aunque estemos en un conflicto bélico por una invasión manifiestamente ilegal que pone en riesgo los derechos humanos. Y yo creo que nosotros desde la Administración Pública debemos reivindicar que el objeto no es solo la prestación. Lean los documentos europeos, lea lo que ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, lean las conclusiones del Consejo. A mí me gusta Gerardo García Álvarez, un amigo, recordaba también el otro día, hablando de salud, las conclusiones del 2020, inversión pública mediante contratación pública estratégica, la importancia de relocalizar inversiones, de mejorar calidad de servicios públicos y la importancia de que una administración pública moderna, y la palabra inteligente la pone la propia inteligente, desde decisión, tiene que hacer para que la compra pública estratégica haga más Europa, haga más Estado, haga más ciudadanía. Algunos recordarán que en el 2021, que hicimos el primer congreso de observatorios en Zaragoza, se aprobó la llamada Carta de Zaragoza Compra Pública Responsable, que firmaron muchísimas administraciones. También estaba en ese momento el presidente de la Real Academia, Santiago Muñoz Machado. Yo les recomiendo que vean el instrumento de la compra pública responsable no de ser modernos, sino cumplir nuestra función de satisfacción de lo que nos demandan los ciudadanos. Yo creo que en el debate de si la compra pública es precio o es valor, que estuvimos hablando, yo lo llevaría un paso más allá. La compra pública es atender al resultado. Si nosotros cumplimos nuestra función, nuestra misión de aportar mejor solución al problema de la vivienda en España, mejorar la atención de determinados pacientes a los que con tratamientos o tecnología moderna mejoraríamos su calidad de vida o incluso mejoraría el sistema de productividad. Yo creo que esa visión de resultado, de para qué estamos, tiene que hacernos pensar no tanto de la perspectiva de gastamos, no gastamos, sino cómo invertimos ese dinero público de la perspectiva de resultado. Por dar un ejemplo, en derecho comparado, recuerden que estamos en Europa, que las directivas europeas son para los 27 países los mismos. Hay países que están licitando y no tienen en cuenta el precio, porque el precio, lo explica muy bien Patricia en también un artículo Valcarce, en la revista de Administración Pública, sobre el tema del precio cero, sí, no, precios predatorios, no es algo que le preocupe al derecho europeo. Pero al derecho europeo le preocupa la competencia de estándares de calidad. No le preocupa comprar al precio más bajo, no está en las directivas. Sin embargo, a nosotros nos cuesta asumir, quizás por el miedo, a si eso es mala gestión o buena gestión, ¿no? Es verdad que una de las debilidades que tenemos en España, a mi juicio, todos tenemos sesgo y están distintos escenarios, yo creo que es un modelo de desconfianza. Tenemos un modelo de desconfianza de lo público con lo público, que ya es difícil de explicar. De lo público con las empresas, de las empresas con de los políticos con los gestores. Yo creo que tenemos que avanzar entre todos, en otros países lo tienen, una cultura del triple win. La administración que ve en el contratista un cooperador para la satisfacción del interés general. Hoy la administración pública no puede hacer nada sin modelos de cooperación con el sector privado. No lo podemos hacer ni en infraestructuras, ni en prestación de servicios, ni en adquisición de inteligencia artificial. Y necesitamos, por lo tanto, saber sumar win-win, pero el triple win es el ciudadanía. A quien nos debemos es a los ciudadanos. Hacemos contratos públicos, decía Íñigo Ortiz, para satisfacer el interés general. Y medimos el grado de satisfacción del interés general. De poco sirve ahorrar para hacer un colegio que no cumple las condiciones necesarias para que puedas impartir la mejor educación. De poco sirve ahorrar en material tecnológico sanitario si damos peor calidad asistencial a nuestros ciudadanos y eso tiene costes transversales. Yo creo que necesitamos, por tanto, cambiar nuestra cultura de la desconfianza por una cultura de la confianza. Tenemos magníficos gestores, de los cuales creo que tenemos que aprender a confiar más y habrá que dejar márgenes para que tomen decisiones con menos controles. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Alfonso Peña, que hay que repensar
los controles, no para que no haya control, claro que tiene que haber control, pero es un control que ayude a la gestión, porque el control es gestión. El control es gestión, no es una fase independiente. No concibo yo un modelo de regulación jurídico-pública en materia de contratación pública donde nos desliguemos del informe de necesidad, qué quiero, para qué lo quiero, cómo lo quiero, elemento esencial, de cómo se tramita, cómo se ejecuta y cómo se controla el cumplimiento de los resultados. A mí no me interesa solo la fase de adjudicación, ahí no está la economía del contrato. La economía del contrato, la eficiencia y la eficacia estará en el cumplimiento final. Integridad, claro, necesitamos una nueva cultura de la contratación pública anclada en la integridad, y la integridad no es que no haya corrupción, la integridad es que cumplamos con el mandato de buen gobierno. ¿Y a qué nos ayudará la integridad? Pues necesitaremos digitalización, necesitaremos herramientas de inteligencia artificial, necesitaremos más transparencia, tenemos que hacer una administración abierta, necesitaremos también profesionalización, pero todo esto me resulta instrumental. Lo principal a dónde debemos ir debe ser a una contratación pública transformadora. El derecho público del siglo XXI debe estar alineado con la buena administración, lo decía el profesor italiano Cassese, o no será una administración pública del siglo XXI. La contratación pública no es solo comprar cosas. La contratación pública sirve para hacer políticas públicas, sirve para transformar. Comentaba Elena, y voy acabando ya, Fonseca, la situación en la que nos ponía Carroll en el libro de Alicia en el País de las Maravillas, a que me gusta citarlo allá donde voy, cuando le pregunta al gato Cheshire que qué camino escogería cuando se encuentra ante la disyuntiva de varios, ¿no? Y el gato le dice, es un gato inteligente, igual profesionalizado, no es un gato universitario porque, como decía, porque somos como somos, que si no sabes a dónde ir, da igual el camino que elijas. Que lo importante es saber a dónde ir. Y yo creo que en contratación pública debemos fijar el camino, y para lo cual, posiblemente, debemos saber cuál es la estrella polar que nos guíe. Cuando salían los barcos de Sevilla, Andalucía, de Cádiz, hacia las Américas, hacia las Españas, siempre tenían un objetivo, llegar a un rumbo, sabían dónde ir, no bien cómo, descubrieron las Américas pensando que iban a Asia, pero quitando eso, en la navegación en los océanos, que a veces es calmada, pero a veces no lo es, siempre han tenido la estrella polar que les permitía guiarse, ¿no? Yo creo que la estrella polar de cualquier administración pública en un Estado social y democrático de derecho, donde creo que España y los países europeos estamos y debemos estar, debe aspirar a una contratación pública en el que la luz es la buena administración, una luz verde porque tiene que ser ecológica, que tiene que ser sostenible y sobre todo la convicción de que el puerto a que debemos llegar es la mejora de resultados que les debemos a nuestros ciudadanos, superando la inercia de los trámites por los procesos, la inercia de la burocracia defensiva por la confianza y sobre todo la inercia de las prerrogativas y el siempre se ha hecho así por el mejor estándar de cumplimiento de los derechos que nos demandan nuestros ciudadanos. Ojalá congresos como este nos ayuden entre todos a ir navegando mejor en la mejor línea posible y contribuir entre todos a mantener el Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gimeno Feliú. Vamos a pasar a la mesa final. La relatoría, vamos a presentarla, va a ser publicada en la página web del observatorio, así que pasamos a la mesa final. Gracias.